Principios de diseño de imagen publicitaria. Materia: diseño de imagen. Mercadotecnia ejecutiva. Integrantes: Jesús Carranza López, Fernando Castillejos López, José de Miguel Cruz, Anel Morales Montes, Kevin Soriano Espinosa y María Antonia Vázquez Carrasco. Principio del equilibrio. Se refiere a la armonía que hay entre los elementos. En una composición se puede conseguir el equilibrio a través del uso de líneas y formas. Todos los pesos deberán estar compensados para obtener el equilibrio ideal. Simétricamente. El equilibrio simétrico se produce cuando al dividir una composición en dos partes iguales existe igualdad de peso en ambos lados. No se encuentran elementos que sobresalgan más que el resto en importancia y peso. Asimétricamente. Cuando al dividir una composición en dos partes iguales no existen las mismas dimensiones en tamaño, color, peso, etc., pero existe un equilibrio entre dos elementos. Forma radial. En el equilibrio radial se controlan las atracciones opuestas por la rotación alrededor de un punto central, el que puede ser área positiva del esquema o un espacio vacío. Cuando se utilizan dos ejes de composición dentro del diseño estamos hablando del equilibrio radial, consistente en dividir nuestro espacio material en 4 planos, en los cuales el peso de cada uno de ellos es completamente igual a los 3 restantes, aprovechando la simetría axial simple o por color. Principio del contraste. Significa lograr hacer una distinción entre uno o varios elementos, es decir, marcar diferencias de eje de modo que podamos destacar algo que consideremos importante. Principio de alineación. Consiste básicamente en colocar los diferentes elementos del diseño a una distancia común y una dirección común. Características. Nada debe colocarse en la página de forma arbitraria. La alineación es orden. Fotos, ilustraciones, bloques de texto. Cuando los elementos están alineados, el resultado es una unidad cohesionada más fuerte. La falta de alineación suele ser causa mayor de documentos de aspecto poco agradable. Repetición. Reproducción exacta de los elementos agrupándose de acuerdo a la proximidad de unos a otros y a sus características visuales que comparten. La forma repetitiva más usual y sencilla es la lineal, en la que los elementos no tienen que ser totalmente iguales para agruparse, simplemente deben tener un distintivo común pero concediendo individualidad dentro de una misma familia. La repetición puede darse por tamaño, contorno o perfil y por detalles característicos. Características. Repetición de color. Esto supone que todas las formas tienen el mismo color, pero que sus figuras y tamaños pueden variar. Repetición de textura. Todas las formas pueden ser de diferentes conformaciones, medidas o colores. Repetición de dirección. Esto solo es posible cuando las formas muestran un sentido definido de dirección sin la menor ambigüedad. Repetición de posición. Esto se refiere a cómo se disponen las formas de acuerdo a una estructura. Repetición de espacio. Todas las formas pueden ocupar su espacio de una misma manera. Repetición de gravedad. Es un elemento demasiado abstracto para ser usado repetidamente. Es dificultoso. Afirma que las formas sean de igual pesantez o liviandad, de igual estabilidad o inestabilidad, a menos que todos los otros elementos estén en estricta repetición. Variaciones de repetición. La repetición de todos los elementos puede resultar muy monótona. La repetición de un solo elemento puede no provocar la sensación de orden y de armonía que asociamos normalmente con la disciplina de repetición. Deben explorarse las posibilidades de variaciones direccionales o espaciales. Principio de proximidad. Habla del agrupamiento parcial o secuencial de elementos que lleva a cabo la mente con base en la distancia. Los objetos adjuntos tienden a ser vistos como una unidad.
Los estímulos que están próximos tienden a percibirse como parte de la misma unidad. Características. Los elementos más cercanos entre sí tienden a formar agrupaciones como si se trataran de un mismo conjunto. Si miramos 3 montones de caramelos, apreciaremos 3 grupos en lugar de ver todos los dulces que hay por separado. En este ejemplo percibimos los objetos que hay en cada caja como un único bloque. Principio de la coherencia. Idea de igualdad que presenta diversos grados de exactitud. Ley de semejanza. Ley de expectativas satisfechas. Por coherencia formal, por coherencia funcional. Principio de diversidad y sus funciones. Equilibrio entre la coherencia y la variedad. Por último, veremos algunos ejemplos del principio de coherencia. Coherencia perceptiva. Coherencia funcional. Coherencia en la proposición. Coherencia modular. Repeticiones y diferencias. Bueno, esta fue la presentación de este trabajo de parte de los integrantes antes mencionados. Saludos a la maestra Miroslava.